Buenas chicos, bienvenidos a Pifias y Roll. Hoy volvemos con el archivo oscuro. Esta vez vamos a tratar de la clase psíquico que podemos encontrar en este suplemento de Pathfinder 2. Ya en el próximo hablaremos del taumaturgo, ¿vale? En este caso vamos a centrarnos en el psíquico, en su explicación a primer nivel. Lo primero que vamos a hacer es acudir a la página correspondiente del psíquico para echar un vistazo a esta clase, esta nueva clase que viene en este suplemento de archivo oscuro. Un suplemento también bastante completo a comparación con el libro de los muertos. Aunque en este viene mucho contenido para jugadores, aunque en el otro también venía bastante. Pero en este diría yo que viene bastante más. Bien, aquí nos encontramos en la página 9, donde vamos a encontrar todos los datos del psíquico necesarios para crear un personaje, ¿vale? Así que vamos a hablar de las cosas necesarias que nos vamos a tener que anotar en la ficha a primer nivel. Bien, el psíquico nos va a decir que en cuanto a la actitud clave va a depender de la inteligencia o carisma. Vamos a poder escoger una u otra dependiendo de nuestra mente subconsciente, que es la que va a decidir con qué característica utilizamos nuestros poderes mentales. Y en cuanto a los puntos de golpe, nos anotaríamos en la ficha 6 más el modificador por constitución, como viene siendo, se incluye a todos los puntos de golpe que hemos ido recogiendo a base de ascendencia, bagaje o las circunstancias que sean. Y después ya acudimos a las competencias iniciales que tiene el psíquico. Y vamos a ver que está entrenado en percepción, tiene entrenamiento en fortaleza y reflejos y seremos expertos en voluntad. En cuanto a habilidades, tenemos entrenamiento en ocultismo y entrenado en tantas habilidades adicionales como 3 más tu modificador por inteligencia. En cuanto a ataques, estamos entrenados en armas sencillas y en ataques sin arma. Y en cuanto a defensas, sencillamente estamos entrenados en defensas sin armadura, no utilizamos otro tipo de armadura. Y en cuanto a conjuros, vamos a tener entrenamiento en tiradas de ataque de conjuros ocultistas y entrenamiento en la sede de conjuros ocultistas. Es decir, esta clase, la del psíquico, se va a basar en el ocultismo para calcular sus datos relacionados con los conjuros. Bien, pasamos ya a la siguiente página. Aquí nos vamos a encontrar que no nos indica, no nos recuerda, además de la ascendencia y el bagaje, que tenemos que adquirir 4 mejoras de característica adicionales, ¿vale? 4 mejoras gratuitas, como viene siendo normal en todas las clases, ¿vale? Directamente nos habla del lanzamiento de conjuros de psíquico. En cuanto a cosas curiosas que podemos ver, nos dice que los componentes verbales, ¿vale? Cuando usamos Pathfinder 2, los componentes verbales se transforman en componentes mentales. Es decir, que no necesitamos hablar. Esto es interesante, puesto que en algunas circunstancias pues podremos no poder hablar y con el poder de la mente pues podemos sustituir eso y poder lanzar conjuros en circunstancias complicadas. También nos dice que sustituiremos componentes materiales por componentes somáticos, ¿vale? Aunque dice que suelen ser componentes somáticos muy poco visibles, ¿no? Son pequeños gestos, no son aspavientos exagerados. Que en cualquier caso la manifestación mágica, como ya sabemos, se produce, es decir, que cuando lanzamos un conjuro, como con cualquier otro lanzador, se pueden ver auras, luces, efectos mágicos que son visibles. Puedes saber que alguien está lanzando conjuros. Nos dice que cada día podremos lanzar un conjuro de primer rango, a primer nivel, ¿de acuerdo? Esto ya irá subiendo poco a poco, según vayamos subiendo niveles, adquiriremos más espacios de conjuro, aunque ya os voy adelantando, aquí en los conjuros de psíquico por día, si os fijáis vais a ver que va a tener un límite de conjuros bastante justito, ¿vale? Como podéis comprobar, no vamos a llegar a tener más de 2 espacios por nivel de lanzador. Como siempre nos va a recordar que los conjuros pues hay que hacer una serie de tiradas, que tenemos también CD de conjuros, ¿no? Dependiendo del conjuro que estemos lanzando y demás, y que va a depender de la mente subconsciente, que puede ser la característica de inteligencia o la de carisma. Luego viene a decirnos en la potenciación de conjuros que vamos a poder potenciar conjuros igual que cualquier otro lanzador de conjuros espontáneo, ya que este es uno de los espontáneos.
por lo que para poder tener un conjuro potenciado vamos a tener que aprenderlo al nivel en el que queremos potenciarlo, ¿vale? Cuando nos den opciones para ampliar nuestro repertorio de conjuros. Aunque también nos menciona que en algún momento pues nos darán un rasgo de clase que es conjuros de asignatura, que ya lo tienen otras clases. Viene a significar que elegiremos conjuros determinados que esos sí se podrán potenciar de forma espontánea. En cuanto a los trucos, nos vamos a encontrar también lo típico, nos va a explicar cómo funcionan, digamos, los trucos, que vamos a poder potenciarlos automáticamente, porque se potencian solos, que no se gastan, ¿vale? Es decir, que los podemos lanzar a voluntad, como con otros lanzadores, y realmente es el segundo párrafo el que nos interesa, que es el diferente, ¿vale? Dice que como psíquico vamos a poder mejorar nuestros trucos con beneficios especiales cuando nosotros lo queramos, ¿vale? Y con amplificadores psíquicos. Esta mecánica va a funcionar a base de gastar puntos de foco, que veremos después, ¿vale? Ya luego lo explica con más detalle, pero ya os adelanto que el beneficio del psíquico o el interés especial en el psíquico está precisamente en sus trucos y en estos amplificadores de los que nos hablan. Luego, en cuanto al repertorio de conjuros, nos dice que a primer nivel aprendemos un conjuro ocultista de primer rango, que lo elegimos nosotros, y 3 trucos ocultistas a tu elección, que también elegimos nosotros, ¿vale? Los podemos elegir de las listas apropiadas, ¿vale? Además dice que la elección de mente consciente nos va a dar conjuros adicionales en el repertorio, empezando con un adicional de primer rango y 2 trucos listados en tu mente consciente que lanzas como trucos psíquicos, ¿vale? Vamos a ver que más adelante nos van a especificar en la mente consciente digamos esos trucos que se nos van a dar dependiendo de qué tipo de mente consciente escojamos. Y luego nos habla pues que según vayamos subiendo niveles vamos a ir incrementando nuestro repertorio de conjuros al ritmo que nos indica. Básicamente nos van a ir dando un único conjuro cada vez que subimos nivel, ¿vale? Que suele coincidir con el espacio de conjuro, que podría haber dotes que alteren esto, pero en principio suele coincidir con el obtener nuevos espacios de conjuro. En este parrafito, cómo intercambiar conjuros en tu repertorio, nos viene a decir que cuando subimos de nivel podríamos cambiar uno de nuestros conjuros antiguos por uno nuevo del mismo nivel, eso sí, y que también lo podemos hacer, como viene siendo normal, en el tiempo libre. Y luego ya vamos a trucos y amplificadores psíquicos, que es donde nos van a explicar la especialidad del psíquico precisamente, ¿vale? Nos habla que los trucos psíquicos vamos a poder alterarlos a base de usar los amplificadores que se nos ofrecen, gastando puntos de foco, y que se nos van a dar 2 puntos de foco a primer nivel, ¿vale? Luego vamos a ver cómo funciona en los ejemplos, ¿vale? Para que veáis realmente esos cambios en los trucos, que van a ser bastante interesantes. Nos recalca que los trucos psíquicos se suman a los que eliges de la lista de ocultismo como parte de tu lanzamiento de conjuros psíquicos, es decir, que además de esos 3 trucos que se nos daban a elegir aquí, ¿vale? Que lo podemos ver aquí, 3 trucos ocultistas a tu elección, pues aparte de ellos obtendremos esos trucos que nos va a dar la mente consciente. Vamos a pasar página, ¿vale? Porque aquí ya vamos a encontrar la información importante, que es la que nos interesa. Bueno, aparte, como he dicho, aquí nos habla de que obtenemos los 2 puntos de foco que os he comentado ya, ¿de acuerdo? Nos recuerda cómo recuperar esos puntos de foco haciendo la actividad de reenfocar, que son 10 minutos para recuperar puntos de foco, y algunos detalles como que si usamos los puntos de foco solo para potenciar esos trucos, pues que al hacer el reenfocar nos darían 2 puntos de foco, aunque con el manual de Pathfinder 2 Remaster ya creo que ya corrigieron esto, entonces de esa parte nos podríamos olvidar. Antes de abarcar el tema de los trucos y la mente consciente y la subconsciente que tendremos que elegir, nos va a venir el desatar psique, que es algo importante e interesante que hay que tener en cuenta, que viene a ser una acción gratuita, ¿vale? Que la podremos utilizar al comenzar nuestro turno, ¿vale? Ese es el desencadenante, y como requisito nos pide estar en un encuentro y haber lanzado un conjuro en el turno anterior y no estar anonadado, es decir, no sufrir un estado en concreto, ¿vale? Que es anonadado. Bien, el desatar psique lo que va a producir es un efecto que podríamos, entre comillas, recordar parecido, de alguna manera, no tiene mucho que ver, pero es similar al estado de la furia de un bárbaro, ¿vale? Solo que en este caso nos dice que la psique permanece desatada durante 2 asaltos o hasta que acabes inconsciente, y durante el tiempo
en el que estamos con la psique desatada, que por cierto no se puede parar voluntariamente, al igual que la furia, nos dice que va a haber 3 efectos, ¿vale? El primero es que estaremos rodeados por la manifestación visual de tu magia psíquica, es decir, que podemos narrar como el psíquico, pues yo que sé, está rodeado de energías y son visibles, como rollo un tornado, lo que sea, lo que se os ocurra, ¿vale? Esto es libre. Luego, ya mecánicamente hablando, dice que cuando lanzamos un conjuro dañino, obtenemos un bonificador por estatus al daño igual al doble del rango del conjuro, del nivel del conjuro. Con lo cual, el daño que causamos cuando estamos desatando la psique aumenta. También nos especifica que solo se utiliza con conjuros que no tienen duración y que lanzas utilizando el lanzamiento de conjuros de psíquico, ¿vale? O sea, conjuros de psíquico y que no tengan duración, que sean puntuales, como por ejemplo una bola de fuego, que la sueltas, explota, hace su daño y se acabó. Y luego nos dice que podemos utilizar acciones que tienen el rasgo psique. Hay algunas acciones que tienen el rasgo psique, que ya veremos más adelante, ¿vale? La mente subconsciente nos va a dar una acción de hecho que tiene el rasgo psique, ¿vale? Así que en este estado podremos usar ese tipo de acciones. Una vez se ha pasado el efecto de la psique desatada, pues sufriremos el estado anonadado 1 durante 2 asaltos, ¿vale? Y hasta que no pasen 2 asaltos no podemos volver a usar desatar psique. O sea que si hay alguna forma de recuperarnos del estado anonadado, igualmente por ese requisito no podremos volver a desatar la psique. Pero vamos, que es cuestión de que pasen pocos asaltos y puedes volver a desatar la psique. Luego ya entramos en la mente subconsciente, ¿vale? Esto simplemente es una explicación de en qué consiste la mente subconsciente y los tipos de opciones que tendremos. Nos lo vamos a saltar porque lo vamos a ver con más detalle después. Y también nos habla de la mente consciente, que también nos lo podemos saltar, ¿vale? De aquí directamente ya nos iremos a la mente subconsciente. Como vemos, ya a partir de ahí, después de elegir la mente subconsciente y la consciente, ya no tenemos nada más que incorporar a nuestra ficha a primer nivel. Bueno, aquí por cierto tenéis los términos clave del psíquico, ¿vale? Echarle un vistazo siempre porque nos va a hablar de ese tipo de rasgos y es bueno conocerlos, ¿vale? Aquí entramos en la mente subconsciente. Bien, básicamente la mente subconsciente lo que refleja es de dónde viene nuestro poder, ¿vale? De qué lugar viene nuestro poder, en qué se origina nuestro poder, ¿vale? Dependiendo de cuál elijamos, habrá varias para elegir. Una de ellas pues nos va a dar una actitud clave y una acción de psique, ¿vale? Estas, recordar, la acción de psique, que tiene el rasgo psique, solo lo podemos usar cuando estemos desatando psique, ¿vale? Vamos a echar un vistazo a las mentes subconscientes que se nos ofrecen. Tenemos la aceptación emocional, por ejemplo, ¿vale? Esta básicamente nos dice que nuestro poder se basa en las emociones, en nuestros sentimientos, ¿de acuerdo? Entonces de ahí sale tu energía. Este tipo de textos son muy importantes para poder narrar nuestro personaje, para poder interpretarlo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, nos dice: tus componentes de pensamiento son las emociones. Puedes evocar la sensación de libertad para flotar en el aire o dejar que el miedo se apodere de tu corazón incluso cuando lo siembras en la mente de otro. Dice que los componentes de emoción tienden a conferir efectos abstractos o vívidos a las manifestaciones visuales y auditivas de tus conjuros, así como destellos más intangibles de emoción, como remolinos de colores alegres o una sensación de creciente melancolía. Como digo, es un texto que te puede servir para narrar los efectos visuales, para narrar lo que está haciendo tu personaje cuando lanza estos conjuros, ¿vale? Bien, en este caso nos dice que el modificador por característica o atributo clave es carisma, ¿vale? En este caso el carisma sería la característica principal que habría que tener en cuenta para el lanzamiento de conjuros. Y luego nos da la acción de psique, restaurar la mente, que la tenemos aquí escrita, ¿vale? Vamos a echar un vistazo también a ver qué es lo que nos da. Dice: tu psique desatada te proporciona una conexión más estrecha con las emociones de tus aliados, lo que te permite proyectar tranquilidad y fuerza que reponen su mente y su cuerpo. Dependiendo de la circunstancia, elegiremos una de las dos opciones que nos da la acción, ¿vale? Y a un aliado que podamos ver un radio de 30 pies, para obtener uno de los dos efectos. También nos dice que dicho aliado queda después temporalmente inmune durante 10 minutos. Esto tenerlo en cuenta. Una de las opciones que nos da
es darle a un aliado un +1 por estatus a las tiradas de salvación contra efectos mentales, hasta que tu psique termina. Duraría hasta que se te pase el desatar psique. Y la otra opción es que el aliado recupera tantos puntos de golpe como 2 más el doble de tu nivel. Bien, este sería un ejemplo de mente subconsciente. Vamos a tener varias. En este caso, el conocimiento acumulado dice que tus componentes de pensamiento son mantras que asocias con un conjuro determinado y que repites mentalmente mientras lo lanzas. Puedes pronunciar una enseñanza de resistencia mientras alzas una barrera de fuerza o escuchar las 3 primeras notas de una canción de viaje mientras te deslizas por el espacio. Que los componentes producen runas o símbolos a partir de tu conocimiento que son únicos para cada conjuro que lanzas, haciendo que tus manifestaciones de conjuros se parezcan a las de los lanzadores de conjuros convencionales en un grado mucho mayor que las de otros psíquicos. Lo mismo, texto narrativo. Esta nos indica que el modificador depende de la inteligencia y esto nos va a dar la acción recordar las enseñanzas, de nuevo con el rasgo psique, todas tienen el rasgo psique, ¿de acuerdo? En este caso dice que el gran poder de tu psique te permite recordar todas las lecciones que has aprendido. Buscas en tu mente la enseñanza correcta y que al comienzo de tu siguiente turno, que esto es lo que es la regla, lo que te ofrece, cuentas como si estuvieras preparado para prestar ayuda a todos los aliados que se encuentran a 30 pies de ti. Esto con una acción, ¿vale? Prestar ayuda normalmente tiene unos requisitos. Si no recuerdo mal, tenías que estar adyacente al aliado. Puede que me equivoque, me parece que es así. Y creo que además conlleva 2 acciones. Pues en este caso, esta acción, solo con una acción, nos permite prestar ayuda a alguien a 30 pies de ti. Dice que si usas la reacción prestar ayuda para ayudar a uno de ellos durante este tiempo, haces una prueba de ocultismo para prestar ayuda mientras recuerdas una lección para ayudarle. Y tiene los rasgos auditivo y lingüístico, lógicamente, ¿vale? Porque debe ser que le ayudas verbalmente, soltando parábolas, axiomas, refranes breves, etcétera, ¿vale? Conocimiento. Luego tenemos la disciplina precisa, en la que dice que tus componentes de pensamiento son cálculos que realizas para determinar las fuerzas a las que debes recurrir, ¿vale? La actitud clave será la inteligencia y su acción de psique es calcular amenazas, que es aquí, bastante breve, que es una acción, y dice que calculas automáticamente vectores y fuerzas cuando tu mente se desata, por lo que obtienes un +2 por circunstancia a la armadura y a las salvaciones de reflejos hasta el comienzo de tu siguiente turno, con una sola acción, también está muy bien. Y luego tenemos el ensueño errante, por último, que los componentes de pensamiento provienen de tu imaginación, imágenes y sensaciones que tu mente asocia libremente. Su actitud clave será el carisma y su acción de psique desvanecerse en una ensoñación, que dice que básicamente nos va a hacer que nos volvamos borrosos. Con una sola acción nos volvemos borrosos, con lo cual obtenemos el estado oculto, ¿vale? Pero nos especifica que no podemos usarlo para escondernos, porque después de todo lo que hace es distorsionar el espacio en el que te encuentras. Es bastante evidente que estás ahí, pero el espacio se distorsiona y no deja verte con claridad. Bien, estas son las 4 opciones que nos ofrecen de la mente subconsciente. Y luego, una vez elegida una de ellas, recordad, ya tendríamos la característica clave elegida. Después nos vamos a la mente consciente, que ya sería la segunda opción, y esta es, diría, pues bastante importante, bastante más importante. Aquí, eligiendo la mente consciente, vamos a obtener una lista de conjuros concedidos, ¿vale? Son conjuros de niveles que nos vamos a poder apuntar en el repertorio según vayamos subiendo niveles de personaje, ¿vale? Y adquiriendo nuevos niveles de lanzamiento de conjuros. Y luego nos vamos a encontrar los trucos psíquicos, ¿vale? Divididos en 2. Los trucos psíquicos normales y los únicos, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? Pues los trucos psíquicos normales simplemente son trucos normales que cualquier otro lanzador de conjuros podría ponérselos al prepararse su personaje, pero son psíquicos, entonces van a tener una alteración. Primero que van a tener una alteración pasiva, ¿vale? Con lo cual van a ser más potentes que cualquier truco de otro lanzador. Pero es que además, como son psíquicos, nos van a dar esas posibilidades de amplificar esos poderes con puntos de foco. Y los trucos psíquicos únicos, pues simplemente son trucos únicos, que solo va a tener un personaje psíquico que haya escogido la mente consciente correspondiente, ¿vale?
y nos van a dar 1 a primer nivel. Pero a sexto nivel dice que nos anotaríamos el truco psíquico profundo y a décimo nivel nos anotaríamos el truco psíquico recóndito. Como ya hemos visto, estos trucos se añaden a los trucos que hayamos elegido nosotros libremente, pero aquellos que tenemos libremente no son considerados trucos psíquicos, ¿vale? Vamos a echar un vistazo al primero de ellos, al detalle, y luego ya echaremos un vistazo más por encima al resto. El agarre distante, por ejemplo, que es el primero que viene. Dice: el movimiento caracteriza lo físico. Una roca cae, las criaturas se mueven, el mundo gira. Crees que la forma más pura de la mente sobre la materia es, por tanto, mover cosas también, blandiendo la telecinesis como un brazo que puede agarrar los objetos más lejanos y delicados. Y nos dice aquí los conjuros concedidos, trucos psíquicos normales y únicos, ¿vale? Por ejemplo, tendríamos como conjuro de primer nivel, que apuntaríamos en nuestra ficha, el ariete cinético, y nos indica la página en la que lo encontramos, porque este conjuro viene aquí, en archivo oscuro. Pero luego ya vemos que a segundo nivel obtendríamos maniobra telecinética, a tercer nivel levitar, al cuarto volar, etcétera, ¿vale? Bien. Luego, en cuanto a trucos psíquicos normales, tenemos la mano de mago o mano telecinética, que esos ya los conocéis seguro porque son bastante comunes, igual que el proyectil telecinético, ¿vale? Son trucos ya conocidos con el manual básico. Y luego tenemos los trucos psíquicos únicos, que vamos a encontrar uno que es el superficial, que sería desgarro telecinético, y este lo obtendremos a primer nivel. Luego estaría el profundo, pantalla vectorial, que este es el que se obtenía a sexto nivel. Y luego tenemos el recóndito filo danzante, que sería a décimo nivel. Ahora empezamos ya con los trucos, para que veáis cómo cambia la cosa. La mano telecinética, por ejemplo, o mano de mago. Dice: puede levantar hasta impedimenta 1 en vez de solo impedimenta ligera. Con lo cual, de forma pasiva, este truco ya está más hinchado. Si el conjuro está potenciado al tercer rango o superior, que ya sabéis que se potencia automáticamente según avanzamos niveles, su impedimenta máxima es 2. Si el conjuro está potenciado al séptimo rango o superior, su impedimenta máxima es 3. Se va a ir hinchando, ¿vale? De forma pasiva. Ahora ya vamos a echar un vistazo al amplificador que nos da. Dice: creas una multitud de manos telecinéticas que se agarran a una criatura y la mueven. Designa como objetivo una criatura de tamaño mediano o menor con el conjuro amplificado en vez de a un objeto. Intentas empujar al objetivo en una dirección que tú eliges. Tienes que hacer una tirada de ataque de conjuro contra su CD de fortaleza, y a la criatura se le impone un penalizador de menos 10 pies a su velocidad hasta que termina el conjuro. A partir del asalto posterior a lanzar el conjuro, la primera vez en cada asalto que mantengas el conjuro podrás empujar a la criatura de nuevo. Es decir, que tú lanzas el conjuro y hasta que no se agote, la criatura cuando se quiera mover va a tener un menos 10 pies a su velocidad. Pero además vas a poder hacer la acción de empujar, que habría que ver la que va asociada al atletismo, ¿vale? Nos dice que en este caso no tiramos atletismo, tiraríamos ataque de conjuro, pero funciona exactamente igual, ¿vale? Habría que ir a esa acción, a ese tipo de acción y ver cómo funciona. Además, luego hay un amplificador potenciado cuarto. Esto significa, cuando llegamos al nivel 4 de lanzador, podríamos tener la opción de usar este amplificador potenciado, ¿vale? Tener en cuenta que amplificador potenciado simplemente nos indica que al lanzar un conjuro al nivel determinado, recurrimos a amplificador potenciado, que a veces nos será como una especie de opción, otras veces nos permitirá añadir esos efectos a lo anterior, etcétera, ¿vale? Dependiendo, pero no requiere gastar de más puntos de foco. Simplemente con un punto de foco usamos amplificadores en general y ya está, ¿vale? En este caso, el amplificador potenciado, que es cuando lanzamos el truco a cuarto nivel de lanzador, es decir, un personaje de nivel 7 o más, dice que puedes desarmar a la criatura en vez de empujarla, ¿vale? Te da la opción de desarmarla en vez de empujarla. Si le arrebatas un objeto a una criatura de esta forma, la mano telecinética lo agarra inmediatamente. Es decir, que podemos desarmarla y agarrar ese objeto con la mano telecinética. Cualquier efecto de la mano telecinética sobre la criatura termina, y el conjuro porta ahora el objeto, igual que si lo hubieras agarrado con una mano telecinética no amplificada, ¿vale? Simplemente es eso. Podríamos usarla de ambas maneras, o incluso en una serie de turnos podríamos usarla de la primera manera y en algún momento podríamos tratar de usar el efecto de la segunda. Luego tenemos el proyectil telecinético.
que es el conjuro que permitía arrojar objetos pequeños y causar daños perforantes, cortantes, pues contundentes, dependiendo del objeto que estemos arrojando, ¿vale? Bien, pues de forma pasiva se nos amplía el alcance a 60 pies, al margen de lo que ponga el conjuro. También obtiene este amplificador. Vale, el amplificador básico es: lanzas objetos con aún más fuerza, lo que hace retroceder a tus oponentes ante una lluvia de objetos. En caso de éxito, alejas al objetivo 5 pies de ti. En caso de crítico, le alejas 10 pies. Y además nos dice que en crítico le haríamos doble daño. Y luego tenemos el amplificador potenciado +1, es decir, que cada vez que subamos niveles impares, es decir, niveles de lanzador, pues aplicaremos una mejora. El daño aumenta en 2d6 en vez de en un d6. O sea, que crece mucho más rápido, hace mucho más daño que un truco de proyectil telecinético lanzado por cualquier otro lanzador de conjuros, ¿vale? Veis la curiosidad, digamos, de este personaje, que es bastante poderoso con trucos. Y ya por último vamos al desgarro telecinético. Tener en cuenta que estos trucos, ¿vale?, ya nos indica, digamos, el nivel del que están partiendo. Y esto lo digo y lo especifico por sus rasgos de potenciación, porque el primero no va a tener problema. Es como un conjuro de primer nivel, un truco normal, que se potencia, en este caso, +2, ¿vale?, cada 2 niveles de lanzador. Pero más adelante, pues aquí por ejemplo tenemos un truco de nivel 5 que se potencia +2. Es decir, que este máximo se va a potenciar 2 veces, porque el máximo del truco será 9, ¿vale? Bien, el desgarro telecinético, que es un conjuro, un truco psíquico único, nos viene aquí ya la información: lanzamiento de 2 acciones, su alcance de 60 pies, y lo que hace es crear 2 áreas, 2 explosiones de 5 pies cada una, no superpuestas, es decir, podemos colocarlas a 60 pies de nosotros en 2 lugares distintos. Requiere una salvación de fortaleza básica para las criaturas que se vean afectadas. Y básicamente vamos a producir 1 de 6 de daño contundente o 1 de 6 de daño cortante a todas las criaturas que estén en esas áreas que hemos designado, ¿vale? Dice que una criatura lo bastante grande como para estar en más de una de las ráfagas, en una de esas explosiones, solo sufre daño una vez, ¿vale? Con lo cual no pongáis 2 plantillas bajo una criatura grande, enorme, etcétera. Bien, se potencia cada 2 niveles, ¿vale? Y el daño aumentará en un d6. Elegiríamos o contundente o cortante. Pero luego tenemos el amplificador, que precisamente lo que hace es que podemos infligir los 2 tipos de daño, contundente y cortante, en lugar del daño habitual. Además, si falla críticamente la criatura la salvación de fortaleza, se queda aturdido 1. Y ya si amplificamos con la potenciación de +2, dice que ambos tipos de daño aumentan en un d6 en lugar de solo 1. Añade una tercera explosión no superpuesta de 5 pies al área. Es decir, se vuelve bastante más potente. Así, en resumidas cuentas. Luego, si subiéramos niveles, abriríamos la opción de la pantalla vectorial y después la de filo danzante. Pero eso ya sería para personajes más altos. Nos sirve para hacernos una idea, ¿de acuerdo?, de las mentes conscientes, cómo funcionan. Bueno, pues tenemos la opción de la garra distante, que ya la hemos visto. Luego estaría la del ojo infinito, que dice que se basa básicamente en la percepción, la precondición y demás, y bueno, nos va a dar también sus conjuros y sus trucos y demás. Luego tenemos la onda oscilante, que dice que nuestros poderes van a permitirnos alterar la energía. Vamos, por lo que veo, muchas cosas tienen que ver con el fuego, y ya veríamos cómo funciona, ¿vale? Tenemos también el paso ilimitado, que nos hace referencia, nos dice que la mente puede revolotear de pensamiento en pensamiento, que por qué tú no lo ibas a hacerlo también. Te centras en el movimiento, en una orden superior de dimensiones espaciales, no solo las 3 típicas, lo que te da acceso a aptitudes versátiles que alteran el posicionamiento. Vamos a encontrar cosas que nos alteran la localización, nos va a dar conjuros en la lista de portal dimensional, puerta dimensional, etcétera. Luego tenemos el sueño tangible, que dice que extraemos colores y formas de lo más profundo de tu mente, proyectando creaciones imposibles al mundo, como tapices de hilo astral o esculturas de fuerza y luz, y nos va a dar cosas relacionadas un poco con cosas en plan hipnóticas y demás, ¿vale? Entre otras cosas, por supuesto.
tenemos también la opción del susurro mudo, en el que dice que todas las mentes murmuran constantemente y la estática de las más cercanas reverbera en tu cabeza como el viento entre las hojas. ¿Qué mejor foco para tu magia que los pensamientos de los que te rodean? Tus versátiles actitudes telepáticas te permiten calmar a tus aliados, comunicarte con ellos o controlar a tus enemigos. Ya nos hacemos también a la idea de que va a haber controles mentales aquí de todo tipo, ¿vale? O circunstancias mentales de todo tipo. Y luego ya habríamos terminado, nos encontraríamos las dotes de psíquico a primer nivel, pero un psíquico a primer nivel no nos daría la opción de elegir una dote de la clase, ¿vale? Así que hasta aquí, digamos, habríamos creado el personaje psíquico. Como veis, en resumen, el psíquico parece que se va a quedar, digamos, como lanzamiento un tanto cojo, porque no va a tener muchos espacios de conjuros según va subiendo niveles, pero probablemente se quede compensado por todos estos trucos amplificados que tiene, que nos van a dar más versatilidad. Además, nos encontraremos dotes, como por ejemplo esta, de formar el espacio, nos va a dar amplificadores adicionales que podremos utilizar también para afectar nuestros conjuros, con lo cual se puede volver un personaje bastante versátil. Y bueno, ya no digamos a niveles altos, vi una dote, no sé si era a nivel 14 o 16, que era capaz de explotar la cabeza a la gente. Esta a 18, claro, es muy alta. Básicamente esta lo que hace es que cuando derrotas a una criatura y la dejas a 0 puntos de golpe con un conjuro, ¿sí? Pues lo que hace es explotarle la cabeza y eso causa daño en área a otras criaturas que estén alrededor, y si las dejas a 0 puntos de golpe con ese daño, como que siguen explotando, ¿vale? Y causando daños en área, aunque nos dice que no podemos causar daño a alguien que ya haya recibido daños por una de estas detonaciones craneales, pero bueno, sigue siendo espectacular imaginar el percal, ¿no? Cómo se queda la cosa. Bueno, pues esta sería la explicación del psíquico a primer nivel. Espero que os haya gustado, que os haya servido para conocerlo un poquito más a fondo, y ya nos veremos en el próximo vídeo, que ya trataremos del Taumaturgo, que sería la otra clase que viene en Archivo Oscuro. Adiós.